Bienvenidas y bienvenidos a Compilado, un programa en el que una persona elige canciones, las escuchamos y charlamos. Yo soy Pablo Marx, lo tengo en los controles y en la producción a Nico Silva. Nico, ¿todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien por acá? Muy bien. Invitado del compilado número 14, Seba Carril. Seba, ¿cómo estás? Hola, muy bien, me siento muy bien. Qué bueno. Casi siempre que nos juntamos estamos muy bien. Sí. Y es un placer estar acá. Tenía muchas ganas de venir. Bien. Yo además lo voy escuchando programa tras programa, ¿no? Y tenía muchas ganas de venir, y bueno, acá yo también tenía muchas ganas de venir. Gracias. Excelente. Entonces, como sabrás, la primera pregunta es la misma para todos. ¿Cómo fue el proceso de selección de las canciones? Lo encontré bastante cercano a lo que comentaron varios de los invitados e invitadas que estuvieron, ¿no? O sea, fue como, a ver, esto tiene una línea de tiempo, esto tiene acontecimiento, esto tiene sensación, ¿esto qué tiene? ¿Qué tiene para poder construir? Digo, es una pregunta o un ejercicio que más de una vez intentamos, ¿no? De decir, bueno, a ver, ese gran disco, ¿cuál es el mejor disco? Y no sé, no puedo, me cuesta mucho elegir uno disco. Bueno, 5 canciones también es muy difícil. Sí. El bonus track es lo máximo, porque es como, bueno, ahora sí vas vos. Pero bueno, lo fui agarrando como, fue complejo, pero lo fui agarrando como distintos momentos que se me despertaron en el proceso de armar este playlist. Claro. Sí, ¿cuál es la guía la idea que va como a curar este compilado, ¿no? Es medio lo que te preguntaste. Exacto. O sea, ¿qué color tiene? ¿Qué sensación? ¿Voy yo a algún lado o miro más hacia adelante? Bueno, me encontré con eso y estuvo increíble. Excelente. ¿Querés que escuchemos la primera? Vamos a escuchar la primera. Ahí pasó Las Pelotas, Corderos en la Noche, del álbum que se llama igual, del 21. ¿Por qué esta canción para arrancar el compilado? Es un montonazo esta canción. Es un montonazo este disco, Las Pelotas, para mí. Si bien en casa hubo, recién charlábamos, ¿no? Siempre hubo mucha música. No sé, mi vieja escuchaba mucho rock nacional, Abuelos, Virus, mucho rock internacional, Queen, Tina Turner, Genesis, Phil Collins. Bueno, nada, había mucha data, Beatles. Mi viejo escuchaba mucha cumbia. ¿Mirá? Sí, cumbias peruanas, chichas, unas cosas muy raras, y Creedence de golpe. Había como una mixtura muy interesante que a mí me ponían alerta con la música, o sea, ya tenía sensaciones. ¿Cómo llegaron ellos? ¿Sabés a esas músicas? ¿O por qué sonaba tan variado? No sé. Una cosa era mi viejo a nivel musical. Y por otro lado mi viejo Sergio Denis, Diango, Sí. Piero. Pero bueno, como todo ese costado de cumbia también de guitarras y de voces y de gente que mataban por ahí de 60 balazos. No sé, Sí. una cosa así. Pero bueno, ahí todo ese momento fue como un despertar bueno, me gusta escuchar, me pasan cosas cuando escucho, cuando las empiezo a asociar con lo que me gusta, que en ese caso era mi viejo, la familia. Bueno, en el año 92 yo estaba cursando el 5º grado de la primaria, tenía 11 años, y llega un profesor suplente de 22 años, Ricardo Cangenova. Nombre y apellido. Si nos estás escuchando, Ricardo, bueno, después nos hemos encontrado en otras ocasiones, pero nos compartió Corderos en la Noche, en su versión cassette. Y nos hablaba de Luca, nos hablaba de Sumo, y ahí hay un antes y un después de lo que es para mí escuchar música. Entender de que esas sensaciones se hacían piel, se hacían aromas, era un montón, se hacía baile. Y con 11 años descubro Corderos en la Noche, descubro Las Pelotas, que bueno, me hace llevar después como durante mucho tiempo el deseo de estar cerca de la banda. Con el tiempo logro un acercamiento por distintos laburos, estoy cerca de ellos, tengo la posibilidad de ir a conocer el estudio, voy a Córdoba, entro en un lugar donde estaba Timmy, era una conexión como con algo que llegó después, que fue Sumo para mí. Aterrizar ahí en Córdoba me encuentra con todo eso y es como, wow, che, acá
esto vibra todo recontrafuerte. Entonces ahí, bueno, ahí llega Las Pelotas y muchos años de estar siguiéndola, viéndola en vivo, conectando mucho. Hay una época muy linda de mucho recital. Soy de la época de mucho, o sea, soy de un barrio, soy de la época del rock de barrio. O sea, las bandas del barrio eran las que despertaban también inquietudes en nosotros. ¿Qué bandas habían? 2 Minutos, o sea, era de las que conocemos, o sea, 2 Minutos era una banda de ahí, del barrio, era del barrio vecino. ¿De qué barrio? Y nosotros, yo estaba en Pompeya, zona sur de Capital Federal. Pompeya, estaba en una Y, hoy lo que llaman la Villa 1114, digo, era el barrio, estábamos ahí. Y los primeros recuerdos es eso, 2 Minutos con Valentina Alsina. Viejas Locas, con el primer disco de Viejas Locas, Blues Motel, digo, bueno, muchas bandas que surgían ahí en ese momento. Que algunas, bueno, estos fueron los Gardelitos. Los Gardelitos Claro. Era el barrio, era todo eso, ¿no? Y bueno, un momento donde también había mucho, estaba ese rock que nos ponía en un lugar que era hermoso, o a mí por lo menos. Los Piojos, hablábamos recién, los primeros obras sanitarias de Los Piojos. ¿Cómo eran? Increíbles, o sea, era una comunión muy, muy hermosa de rock público, sala de ensayo, diría Sí. Calamaro, pero era como muy, muy hermosa, un lugar de encuentro con desconocidos y desconocidas que generaba ahí un espacio muy, muy hermoso. Me acuerdo del primer estadio de Los Piojos también, el estadio de All Boys, una locura. O sea, también el barrio, claro. Floresta. Fue una época como muy, muy linda, de mucha música que, bueno, a partir de eso de Las Pelotas a mí me fue acercando a otras cosas. O sea, el punk rock me atravesó también, ¿no? Esto a partir de 2 Minutos, o sea, aterrizar a decir, yo quiero tocar una guitarra. Claro. Yo quiero tocar una guitarra, entonces, bueno, vamos. Y una de las mejores influencias del punk, ¿no? Querer hacerlo, ¿no? Como... Sí, claro. Bueno, yo a veces lo traigo mucho al hoy, de decir, hoy los pibes y las pibas, por ahí, sin generalizar, ¿no? Pero no caen a una guitarra, sino que tienen la posibilidad de un micrófono, de la palabra, de la posibilidad de grabarse, de un montón de cosas y estar manifestando quizás lo que, o sea, del modo o de un modo similar al que nos manifestábamos nosotros en ese momento. Decíamos, tengo una guitarra y el punk era un lugar. Bueno, el rock en el barrio también sucedió un montón y había otros géneros, pero bueno, Ramones, los 90, o sea, fui adolescente en los 90. Entonces, o sea, hubo algo ahí que estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo, mucho rock, mucho reggae, mucha diversión. 2 cosas tengo para preguntar. La primera es, ¿por qué crees que te gustó de Corderos en la Noche? Cuando el profesor ahí de quinta. El escuchar, por ejemplo, el Bocha Sokol, socolista, si es que existe ese término. Sí, tiene que existir. Debería existir, sí. Nada, rompiendo un montón de cosas, rompiendo él desde el lugar de escenario, bailando, manifestando. Tiene una poesía de arrabalera. Hay algo porteño. Hay algo, sí, sin serlo. Sin serlo. ¿No? Pero hay algo de rock, o sea, fue baterista de Sumo, se hizo mormón, de golpe vuelve a la voz de Las Pelotas y termina reventado. Bueno, eso, el Bocha y después la música fue hipnótica, literal, fue como... Eso que escuchábamos recién, Corderos en la Noche, o sea, ese loop de guitarras, de arpegios, líneas de bajo, loops en modo loops en el año 92. Me atrajo mucho eso de Las Pelotas y de ese disco Corderos en la Noche. Claro. Hipnótico, creo que es una palabra clave en el compilado. Bien. Y después recién hacías un análisis interesante, entre que nosotros, decías por ahí, nos expresamos con la guitarra y hoy alguien con un micrófono. Pero ves ahí el mismo ejercicio, ¿no? De juventud expresándose. Sí. ¿Pero qué diferencias ves? Y creo que las luchas hoy son distintas a
a las que teníamos los pibes de 20 o menos, 15 años, hace 25 años atrás. Eran otras las problemáticas por ahí que nos planteábamos. No teníamos tanto acceso a información y no digo que eso sea bueno, pero bueno, si tomas el ejercicio de poder pensar esa información que te está llegando, el modo que te está llegando, te puede hacer pensar de otros modos. Y por otro lado, el acceso a lo que se tiene a esto, a esas referencias. O sea, escuché Valentina Alsina porque tocaban a 15 cuadras del barrio. Más de la calle. Sí, claro, es que era eso. El disco que circulaba era ese, o sea, el Parque Rivadavia era eso. El Parque Rivadavia era el lugar donde nos juntábamos a acceder a música y a decir, bueno, mirá, ahí hay alguien que tiene ese disco, wow. Claro. ¿Viste? ¿Cómo puedo acceder yo a ese disco? Y bueno, quizás cambiando por alguno de los que tengo, comprando, y así empezabas a armarte tu colección de música, que no archivábamos en discos rígidos, ni siquiera mucho más lejos de un streaming, ¿no? Claro, sí, sí. Pero bueno, era un poco eso. Hermoso. ¿Te parece que pasemos a la segunda? Por favor. Vamos a pasar a la segunda canción. Ahí pasaban los Stones. Sparks Will Fly de Voodoo Lounge. Hablamos recién del 94. Bueno, ¿por qué los Stones? ¿Y por qué esta canción? Los Stones, bueno, venían un poco con las escuchas de mi viejo, de mi vieja, pero en el año 94 editan Voodoo Lounge y en el febrero del año 95 aterrizan en Argentina por primera vez. Y ahí, en ese primer aterrizaje de los Stones, entro en conexión con algo que después se vuelve como vital y mágico para mí en lo que es la escucha de la música, que es el show en vivo. El primer show en vivo que veo de una banda es los Stones en el año 95 en la cancha de River. Es el primer show en vivo. Mi primer show en vivo, yo tenía 14 años. Sí. Fue una locura. Y ahí todo cambió, ¿no? Ahí todo cambió porque, bueno, se incorpora eso, el lenguaje del show en vivo. Eso que hasta ese momento había visto por televisión, qué sé yo, no sé, cuando vino a tocar Guns N' Roses, digo que se transmitía por televisión abierta, bueno, había shows que se transmitían. Mi primer show, mi primer contacto con tener un ticket, acercarme a un lugar, tomarme el cole, llegar, encontrarme con un mundo de gente. ¿Con quién fuiste? Fui con una tía. ¿Mirá? Fui con una tía, sí, que lejos de ser una tía rockera, sino de una tía de decir, vení conmigo, yo te llevo. Entonces... lindo ese gesto. Increíble, increíble. Susi me invita, me lleva a ver ese show y a partir de ahí todo se vuelve como muy... Eso, como muy, muy mágico. Lo repito todo el tiempo porque fue así, o sea, no encuentro... ¿Estaban en el campo? Estábamos en campo, sí, estábamos en campo. ¿Te acordás como si veías algo? Cuando me subían a cuclillas, o sea, me subían arriba de los hombros y ahí podía ver. Y era como muy tremendo porque me acuerdo, en ese momento había una fiebre Stone en Argentina donde vos, por ejemplo, yo recuerdo, ibas a un McDonald's y en McDonald's podías llevarte, si te comprabas una hamburguesa con queso, te llevabas un disco de los Stones a elección. Entonces tenías, no sé, 4 o 5 discos de los Stones que vos ibas, te comprabas una hamburguesa y te llevabas un CD. Increíble. Entonces, sí, increíble. La lata de Coca-Cola con el Boulange, estaba todo atravesado por los Stones, todo. Había una fiebre, flequillos, pañuelos, o sea, era todo muy, muy Stone. Ese es el viaje de la foto con Carlos Saúl, ¿no? Ese es el viaje, claro, o sea, porque después ellos vuelven en el 98, pero bueno, lo que es la gira de Boulange, en el 98 vuelven con el Bridges to Babylon, que lo que tenían era como una locura escenográfica, una cosa extraordinaria. Me acuerdo, lo que fue Boulange eran unos muñecos inflables, que para el año 95 era como, ¿what? Sí. ¿De dónde salió esa señora súper gigante que se mueve para todos lados? Era eso, mucho inflable. Y el año 98 trajeron el Bridges to Babylon, que era un puente que salía desde el centro del escenario hacia el centro del campo de juego, una cosa mecánica que aterrizaba en un escenario más chico y los Stones tocaban ahí
medio como si fuesen un club muy, muy pequeño, ¿no? En el centro del estadio de River. Y arriba tenían como una especie de dragón también de hierro que escupía fuego. Era una locura. ¡Wow! Sí, y ese show lo recuerdo también mucho. Bueno, tocó Dylan de soporte, Las Pelotas también, Turf, si no me equivoco. Ese show, me acuerdo que yo ya tenía banda en ese momento, estaba tocando y ensayábamos en casa y mi viejo viene, nos corta el ensayo y me dice, tengo que charlar con vos. Digo, uy, ¿qué pasó? Y me comenta de que mi viejo camionero, me comenta de que esa noche tenía un laburo, que si tenía ganas de ir con él, que tenía que ir a la cancha de River junto a otros 20 camiones a llevar la escenografía y cosas de los Stones. ¡No! No, fue una cosa mágica. ¿Cuántos años tenías? Sacamos. Y eso fue en el 98, o sea que tendría 17 años. Tremendo. 17 años, sí. Me subí al camión con papá y nos fuimos a la cancha de River, esos 20 y pico de camiones a la noche. Terminaba de jugar River Colón por Copa Libertadores. Y entrar al estadio para... Ustedes llegaron y se iba la gente, digamos. ¿O ya Claro, sabía? la gente ya se había ido. Cuando llegamos nosotros, no sé, una hora después del partido, porque ya estaba todo muy desagotado. No sé si era una o dos, pero bueno, ya había terminado el partido. Y llegamos y era eso, una fila de 20 camiones que llevaban data y equipos de gente que laburaban y, no sé, el equipo de los que armaban escenografía eran unos suecos que... Era ingeniería total, año 98, ¿no? Sí, sí. O sea, y ya venían eso en equipo y ver armar un catering, ¿viste? Porque se iba a empezar a laburar, ¿viste? Era como... Guau, loco, mirá. la demencia esto de estructura. Pero bueno, los Stones también transito un momento re lindo con ellos. De disfrutarlo, de conectar también eso un poco con casa, que era un poco esa música que se escuchaba, y yo en los 14 años, bueno, todavía estaba ahí, y el Boo Lounge fue como un montón. Claro. Recién en la anécdota que contabas de ir con tu viejo con los camiones, pensaba que es como si alguien volviera al momento en que te puedo considerar productor. Sí, me puedo considerar O no sé, productor. puede Sí, ser una sí, palabra sí. amplia. No, sí, pero sí. Pero como que ahí pudo haber habido una especie de Yo creo que sí. ¿De primera semilla? Sí, el haber visto ese detrás de escena, esa puesta en marcha, igual de algo que al día de hoy, ¿no? O sea, estamos hablando, creo que 25 años después, todavía sigue siendo como algo inalcanzable. O sea, algo como, wow, qué nivel de trabajo. Pero sí, puede ser. Puede ser que a partir de ahí ese mal que a veces nos empuja de que vas a ver algo y terminás mirando la parrilla de luces, ¿viste? O viendo el acceso de la gente a ver, mirá qué bueno cómo hicieron esto, mientras eso Claro. que fuiste a ver está sucediendo, ¿no? Pero bueno, sí, puede ser, es probable. En casa siempre existió como esa posibilidad. Papá siempre fue como... Papá fue un virus bueno, es un virus bueno para mí. Sí. Es una buena frase. Sí, me ha enseñado a moverme en ciertos lugares como muy bien. Le debo esa a papá, si es que le debo algo o no, creo que no le debo nada, pero bueno, esa creo que me la bajó él. Y bueno, estas cosas sucedían, no sé, ir a la cancha de Boca y de golpe terminar en vestuarios de la cancha de Boca porque papá decía algo, pero ese algo no sé qué era. Claro. Pero terminábamos en el vestuario de la cancha de Boca. Sí. Fotos con jugadores, bueno, y esas historias. Hermoso. Hermoso, sí, papá, ni hablar. Hermoso, papá. Como una especie de figura de facilitadora de momentos, ¿no? Como decir, Sí, River, Boca. Sí, sin pensar mucho si papá hacía trampa o no. Pero era como. Sucedía. Bueno, papá lo hace y bueno, quizás era la edad. Con los años después dije, bueno, capaz que papá, no sé, utilizaba su picardía. Te mando un beso, papá, te quiero mucho. Además la picardía son esas cosas que yo envidio, yo no la tengo y la gente que la tiene se la envidia, ¿viste? Como, la cantidad de cosas que podría hacer con esto. ¿Te parece que pasemos a la tercera canción? Por favor. Vamos a escuchar la tercera canción de este compilado. Ahí sonaba LCD Sound System, Someone Great, de Some of Silver, es el álbum del 2007 de James Murphy y LCD Sound System. Hablamos un montón mientras sonaba la canción de él y de ellos. ¿Por qué esta canción? El CD Sound System me puso a bailar en un momento que no sabía que necesitaba hacerlo y que fue como un abrazo,
un empujón a estar mejor. El CD Sound System llega después de una etapa de escuchar mucho dub, donde la nube casi que estaba posicionada sobre mí. El dub, un género oscurito. Sí, claro, estamos hablando de 40, 60 BPM, ¿no? Claro, con unos sonidos hermosos Sí. que surgen a partir de terminar las sesiones de grabación de reggae. Las bandas se iban, los técnicos quedaban y los técnicos lo que hacían era empezar a sumar delays, a mutear canales, a abrir pistas y sacaban voces habitualmente, entonces se vuelve una música instrumental de un trance hermoso. Pero bueno, ya había cumplido conmigo el género, o yo había cumplido con él, mejor dicho, y llega el CD Sound System y me pone a bailar, Estaba transitando tristeza. ¿Cómo llegas a la banda? ¿Cómo llegó el CD Sound System? Había un momento, estamos hablando 2008, 2009, donde ya no estaba, o por lo menos en mí ya no estaba la situación de ir a buscar música al Parque Rivadavia. Digo, ya veníamos de años de plataformas, de escuchar música 100% digital, más allá del CD. Pero llega por la búsqueda en blogs. En ese momento llegábamos a mucha música a través de blogs y que recomendaban, ¿no? Además, sí, como había se un escrito. recomendaban, sí, recontra. Había sitios que ya empezaban a laburar medio como un formato de algoritmo, Last.fm, por ejemplo. Sí. Que vos ibas ahí armando el perfil de escucha y te recomendaban artistas similares. Y Last.fm era algo que me metía a naufragar, a descubrir eso que después, bueno, me iba dando. Y sin quererlo, llegó el CD Sound System como una transición hacia las máquinas también, ¿no? Hasta acá veníamos más de modo instrumento análogo, por llamarlo, y de golpe aparecen los sintetizadores, aparece, bueno, esto que decíamos recién, ¿no? Es una banda que parecería ser que le gusta ser máquina, le gusta el ser eso, ¿no? Como parte de la transición. Y esa transición estuvo buenísima porque me abre a mí también el espectro de escucha, ¿no? Empieza a aparecer otro segmento de música, hoy otro hashtag, que en esa situación de bailar, de disfrutar de bailar, el CD Sound System me coloca en un lugar extraordinario. ¿Te acordás la primera vez que bailaste así? La primera vez que bailé, sí, claro, sí. Y después no se puede dejar de bailar después, claro, ¿no? Porque hay un montón de cosas. Yo cuando bailé dejé atrás miedos, prejuicios, la mirada ajena, un montón de cosas que dejaron de estar en la hoja que tenía enfrente. O sea, estoy bailando, me está haciendo bien, o sea, yo esto lo recomiendo. Sí. Me quería volver bailemos todos y todas allá. Eso sí, la primera vez que bailé fue mágica y después no empecé a buscar más música para bailar porque quería bailar. Eso te iba a preguntarle, claro, él se hizo un system abrió la puerta seguro a un montón de cosas. Me lleva a un momento, o sea, el CD Sound System, si bien seguía disfrutando mucho, había en ese momento había un circuito en Ciudad de Buenos Aires que estaba dado en el centro. El centro de la Ciudad de Buenos Aires es un lugar donde hasta las 6 de la tarde hay mucho movimiento por cuestiones de oficinas. Y, tipo al centro le decimos ahí que cerca de la Casa Rosada. Microcentro. Claro. La Valle Florida, por claro. ejemplo, dos peatonales que se cruzan, bancos, casas centrales, casas de cambio, digo. Ahí está todo ahí como en unas 20 manzanas.
O sea, todo para poner en marcha hasta las 6 de la tarde, y después de las 6 de la tarde surge un circuito nocturno que es una belleza, ¿no? Mirá. Algo extraordinario dentro de la ciudad de Buenos Aires, que a veces parecería tener como cierto olor a humedad por ahí, pero para mí es como muy mágico. En ese momento, o sea, estamos hablando de 2010, en ese circuito se veían bandas bellísimas, Utopian, Norma. Había un montón de ¿Era cosas. tipo que situación de bar? Sí, La Cigale, principalmente. O sea, en un rango de 2 manzanas tenías La Cigale, Le Bar y Ultra el más rockero. Le Bar era un bar de un francés que había llegado a Buenos Aires y se había enamorado locamente de la ciudad y compró una casona o alquiló ahí en Tucumán y 25 de Mayo. No había otra cosa. Historia por un documental esa. No, bellísimo. La del francés es como... No, sí. bellísimo. Y el francés hacía visuales, era DJ, era barman, era un bar de 3 pisos, o sea, estamos hablando de... Tremendo. Sí. Y ahí descubro la ciudad de Buenos Aires, para mí más hermosa, que es la de la nocturnidad en la semana, ¿no? Esto de disfrutar de Buenos Aires a la noche, un martes, un miércoles, un jueves, por sobre un viernes o un sábado. Ahí sucedían cosas increíbles, ¿no? El encuentro era muy nutritivo, además, como sucedían cosas todo el tiempo, sucedían cosas musicales, sucedían cosas visuales, un Buenos Aires muy visual en ese entonces, ¿no? 2010, estaban surgiendo montones de artistas visuales súper interesantes, que se mezclaban con eso y muchas veces en estos bares, ¿no? Y a partir de ahí surge también la conexión con otro circuito, que es el que me pone más a laburar en la noche. O sea, mi entrada de laburo en la nocturnidad tiene que ver con, en ese momento, un sitio web que teníamos que hacía streaming de shows por internet. Año 2011. Sí, Vorterix se funda en el 2013. Digo, bueno, nada, eso ya es más para el currículum, pero... no, pero bueno, Era un delirio, era una locura lo que sucedía. ¿Y Vorterix llegó temprano? Y Vorterix llegó temprano, sí, ni hablar. Pero bueno, nosotros fuimos como ese conejo donde montamos un sitio que llegamos a transmitir más de 120 shows, Niceto, Trastienda, Tecnópolis, Luna Par, digo... ¿Y cómo llega esa inquietud a vos? ¿Cómo llegó? Esa inquietud de transmitir en vivo. ¿Cómo llegas ahí? En este momento donde estaba transitando como cierta tristeza, empiezo a volcarme de nuevo a los shows, quiero volver a la parte de los shows. Yo había estado tocando, había dejado de tocar, siempre como que estuve vinculado al sector musical. En el 2010 agarro una cámara y me meto a shows musicales, a empezar a cubrir shows fotográficamente. En ese momento publicábamos las fotos en Flickr, que era un post-fotolog, digamos, y más previo a Instagram. Claro. ¿No? Era como una curaduría de fotografías de mejor calidad, digo, como un poco lo que pasa hoy con Vimeo, YouTube, ¿no? Esas cosas que tenemos en el audiovisual. Sí. Y empiezo a hacer fotos y un día me escribe un chico, un periodista, me dice, che, mirá, estamos en este proyecto, me gustaría que te sumes, que vengas a hacer fotos. Y me invitaron a hacer la transmisión de Masacre en la Trastienda. Y yo, en ese momento se transmitía audio, era como una especie de radio online. Y voy a hacer Masacre en la Trastienda, y yo que ya había estado con contacto con las bandas y bueno, ya como que conocí un poco algunas cosas del sector, cuando llego veo eso, digo, esto es una locura. Había un pibe que estaba con una compu hablando por Facebook con alguien de Panamá y fue como, ¿what? Esto existe. ¿Dónde está Martín? Sí. Claro. ¿No? Y fue como, esto está pasando y lo podemos construir. Entonces, a partir de eso, salí a buscar una guita. Le dije a los chicos, el equipo estaba compuesto por 2 periodistas y un chico que hacía circuito cerrado de televisión. Tenía una empresa de los que vemos en los supermercados, que apretás los botones y bueno, esos monitores, pero hace 11 años atrás los switch no eran digitales, eran switch, tac, 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 tac. Tenías casi una lluvia entre plano y plano. Y salí a conseguir una guita, armamos un set con cámaras,
como sería un circuito cerrado de televisión, pero con cámaras móviles, con camarógrafos, y el proyecto levantó vuelo a un nivel que, nada, nos puso en una que estuvo buenísima. A mí me puso en un lugar de productor de lo que era esa propuesta, donde me conectó el toque con las bandas y como que de alguna manera hablábamos, fueron esas primeras charlas de streaming sí, streaming no, contenido sí, contenido no. Y bueno, cuando Pero hace 12 años. 12 años, sí, cuando bajábamos con estadísticas de eso, ahí todo cambiaba. Había proyectos que lo entendían mucho más, los internacionales, por ejemplo, La Mala Rodríguez. O sea, La Mala Rodríguez poniendo en una conversación a Universal Argentina, porque Universal no quería que transmitamos, y la manager de La Mala Rodríguez diciendo, sí, queremos transmisión porque lo queremos en España y lo queremos en todos lados. O sea, ahí hubo algo que sucedió que estuvo buenísimo. Que a mí me puso en otro nivel. A mí me puso en el nivel de decir, bueno, sí, está buenísimo salir el martes, miércoles, jueves en el centro, pero está sucediendo esto, estás en una, y yo me estaba quedando sin guita, así que tenía que laburar. Claro. Y a partir de ahí surge como toda una instancia de laburo alrededor de esto. Y empiezo a laburarlo y de golpe armo una propuesta para armar como distintos canales de streaming en el interior del país y presento esa propuesta y me empezaron a subir a coles y aviones, a ir al interior a contar esto y empezar a armar nodos. De golpe me conectó con Brasil, apareció Chile, bueno, no sé, un despelote bárbaro. Ah, tremendo. Cuando decís me conectó, ¿es el Estado? Sí, el Estado. O sea, yo presento un proyecto en ese momento a Secretaría de Cultura de la Nación donde digo, che, estoy haciendo esto, podríamos hacerlo en distintos festivales del interior. Digo, esto se hace a bajo costo, no para que lo haga el Estado, sino para... Vayamos a contar esto para que la gente se incentive y lo haga, porque nosotros habíamos montado una red que se llamaba vivoconectado.com, que transmitíamos y teníamos shows de 30.000 conexiones simultáneas. Tremendo. O sea, hoy eso no se logra, es muy difícil de lograrlo. Sí. Realmente. Entonces, sin estructura, sin internet, sin guita, porque tampoco teníamos equipos profesionales, sí lo que teníamos era como una necesidad de hacer eso porque sabíamos que estaba sucediendo algo. Y en un momento se nos plantea, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto es un servicio o una herramienta? Porque si es un servicio, lo que nos pasaba es que la banda que llegaba, por ejemplo, a un Niceto o a la trastienda, a las trompadas, para poder producir ese show, le gustaba la idea de poder tener un streaming, porque era una herramienta que veía como potencial en comunicación, en nuevo público, en venta de merchandising, de un montón de cosas, que nos llamaban y nos decían, che, ¿cuánto cobran ustedes para hacer esto? No, pará, nosotros estamos armando esto va por acá, y eso en un momento nos lleva a llevarlo a esta idea de herramienta. Que es una herramienta para los músicos y busquemos la manera de que algo financie todo esto. En ese momento no había modelo de negocio, no había modelo de negocio de publicidad. YouTube no emitía, no existía el YouTube Stream. Emitíamos por Ustream, que era otra plataforma que te cobraba por usuarios simultáneos conectados. Era como, querés que te vean 50 personas, pagá $700. Era imposible el modelo. Pero bueno, empezamos a laburar con músicos, con managers, con sellos, y eso empezó a tomar una dimensión grande. Presento este proyecto en la Secretaría de Cultura de la Nación. Me empiezan a llevar a festivales en el interior del país a decir, vamos a armar esto, contemos esto, cómo lo hacemos. Aparece Brasil, de golpe una red muy grande que me decía, pero Seba, usted no entiende, esto es para social, esto es para marcha en la calle y metemos cámara y streaming y bueno, ahí... Ellos ya querían otra cosa. Ellos ya querían otra cosa, pero entendiendo que el uso de la herramienta que le estábamos dando se podía aplicar a montones de cosas, ¿no? Claro. Como un canal de stream que vemos hoy, o sea, en Brasil, bueno. Y ahí se crea la Post TV en ese momento y actualmente la Media Ninja, que... Bueno, de alguna manera fueron conexiones que tuvimos desde mucho tiempo, trabajo en red, colaboración, mucho, hermosa escuela. Pero bueno, llegó esa situación del streaming y esto de ir a los festivales, a ir a contar, de golpe me llevaban al Festival de Mar del Plata, me llevaban al Festival en Tucumán, me llevaban a un Neuquén, me llevaban para todos lados. Empiezo a viajar yo con música de bandas que me gustaban. Entonces empiezo como a, che, mira, voy al festival de Bariloche donde va a estar el productor de tal, o no sé, el Festival del Bosque de La Plata donde va a estar la productora del Rock al Parque. Deme material que llevo y lo comparto, ¿no? Y ese material en ese momento eran CDs, entonces me iba con CDs de las bandas que me gustaban, según el festival donde iba, yo hacía como una pequeña curaduría, generaba un primer vínculo y después conectaba con la banda para que, bueno, che, síganla. Vendan un show, vayan a tocar. ¿De dónde crees que viene eso? Porque eso es un gesto de generosidad, o sea, de como multiplicar, de compartir. Y yo creo que de mi vieja. Mi vieja fue esa escuela, fue una escuela de multiplicar, que todo eso hace bien. A veces te pegas unos palazos bárbaros, pero... Porque podrías no haberlo hecho.
No, ni hablar, fui, o sea, siempre fui así. También creo que hay como cierta, de parte mía, como cierta admiración hacia, hacia quienes hacen algo que les hace bien, ¿no? Y como esa parte de la enseñanza de mi vieja la tuve siempre marcada, el hecho de decir, bueno, esta banda está haciendo esto, ¿viste? Y sí, me gustaba también, no es que me iba con un montón de cosas, pero bueno, me ha pasado, año 2011, viajo a Chile a participar del Lollapalooza Chile, y en ese momento, o sea, nosotros ya teníamos un sitio de streaming en Buenos Aires que laburábamos mucho con artistas de Brasil, mucho con artistas de Chile, artistas que ya estaban no en un mainstream, pero en un lugar donde aterrizaban en una sala en Buenos Aires donde había 1.500 personas, por ejemplo, ¿no? Un montón, parece. No, un montonazo, ni hablar. Aparte de las salas principales, eso, Niceto, la trastienda. Y eso me puso en contacto también. Esa gente empezó a llevarse el streaming hacia afuera y eso me ponía en contacto con bandas. Entonces, bueno, eso, 2011, Chile. Me contacto con una banda allá se contacta conmigo, che, tenemos muchas ganas de ir para Buenos Aires, y ahí empecé a entender de que me veían a mí, viste, como conector y eso, bueno, esto también es un laburo y lo sé hacer. También, viste, fue como eso, esto lo sé hacer, o sea, es una situación de vínculos, vengo trabajando en vínculos hace muchos años, vengo trabajando en pensar colectivamente cómo desarrollar una propuesta, una y otra, y bueno, y así de golpe me vi conectado con bandas de Chile que las traía para Buenos Aires y les armaba una gira, y yo salía de gira con ellos, y veía que se iban contentos y que... ¿Cachai, huevón? Hagamos otra más cuando hacemos un par de meses. Y entonces era como, bueno, claro. Acá hay algo que está funcionando. Acá hay algo que está funcionando que me gusta, que me siento cómodo haciéndolo, que lo estoy haciendo bien. Y bueno, ahí entra como una situación de contacto con las bandas. Con la cuarta canción. Con la cuarta canción. Canción bellísima. Canción favorita, sin dudas. Me diste el pie. Te di el pie. Estamos jugando juntos. Vamos a escuchar la cuarta canción. Tremendo, ahí pasaban los Murro y Mambo con Junior, del álbum Boa del 2014, que recién decíamos cumple 10 años, ahora el año que viene. Hablaste en todo el bloque anterior de tu acercamiento a la música y de tu forma de conectar bandas con lugares. ¿Por qué Murro y Mambo? Murro y Mambo era una de esas bandas que yo me llevaba material para los festivales y compartía, y iba presentando, ¿no? Como abriendo ahí como esos primeros canales para que después ellos continúen ante la posibilidad de vender shows. Y cuando los Murro y Mambo están, antes de grabar Boa, su segundo disco, yo ya venía muy conectados a ellos. En un momento transité mucho el Afrobeat, en esas situaciones de baile, había festivales, el FELA, Festival Latinoamericano de Afrobeat, un saludo Jimmy. Los Murro y Mambo, los Valveneto, digo, había un par de orquestas ahí de Afrobeat que nos ponían a bailar, y bueno, los Murro y Mambo eran una de ellas, con ese primer disco. Me gustaba, yo estaba en esa, que las acompañaba compartiendo su música, las llevaba, los presentaba. Y en un momento me llaman para, che, Seba, queremos juntarnos con vos. Para mí, banda favorita total. ¿Y ellos te llaman a vos? Ellos me llaman a mí y me dicen, che, Seba, te necesitamos con nosotros adentro. Está por estallar la nave. Se está yendo uno de los integrantes fundadores a Europa. Necesitamos a alguien que trabaje desde cierto lugar, que tenía que ver más con lo ejecutivo, con la producción, con el management, el booking, o sea, ordenar un montón de cosas que yo venía tocando como de costado, pero nunca desde el lugar de manager. Y bueno, acá esa primera propuesta de manager de un proyecto musical que me gustaba muchísimo, que lo acepto con un montón de desafíos por delante, porque eso estaba en situación de turbulencia el proyecto. Y nos embarcamos en una donde se reconstruye un poco la banda, el proyecto musical, y empezamos a tocar, salimos a venderlo, salimos a contarlo, salimos a mostrarlo. En ese momento los Murro y Mambo trabajábamos con el Trimarchi en lo que era la puesta escenográfica, lo que era visuales. De nuevo, 2014, estamos hablando Boa, yo estuve entre 2014 y 2018. Y empezamos ahí a una situación de laburar donde ahí también descubro como ese lugar que me encantaba, ¿no? Del management, de laburar con el proyecto musical, de ir a contarlo, ir a venderlo. Y es un proyecto que logramos ubicarlo, yo siempre digo, como en una situación de fetiche.
nos empiezan a llamar, queremos que estén los Moro y Mambo, queremos que estén, siempre lejos del mainstream, pero digo, con los Moro y Mambo hemos tocado en el Festival BUE, hemos, digo, Tiene cantidad una sesión en... esta sesión del CCK de encuentro encuentro en el estudio, cuando se hacían en el CCK, tocamos ahí, digo, tocamos en el 2015, 25 de mayo, en Casa Rosada, escenario, frente a la casa, mapeando la Casa Rosada, en un despelote, o sea, y nos llamaban, o sea, Festival Internacional FISBA, Festival Internacional de Folclore de Buenos Aires. Bueno, empiezan a suceder un montón de cosas, empezamos a venderlo a festivales del interior, esos festivales que yo les había presentado música de alguna manera, ya había un vínculo, pero bueno, estaba lo musical también que gustaba, que atraía, la nave despegaba y tomaba un vuelo extraordinario, y me encuentra en situación manager, de eso, de empezando a laburar, de vender shows, de planificar giras, empezar a desarrollar proyectos, empezar a escribir propuestas para decir, bueno, a ver dónde podemos ir a buscar recursos para esto, potenciarlo cada vez más. Y bueno, empieza eso, una situación de tomar un vuelo frenético extraordinario que nos pone a girar por todo el país, en tocar en escenarios súper hermosos, en festivales con públicos hermosos también. Empiezan a ir los shows también con capacidades explotadas. Empezamos a planificar Chile, por esto que estaba abierto con los Cómo asesinar a Felipe, que era la banda que comentábamos antes. Empezamos a viajar a Chile, empezamos a hacer gira en Chile y Brasil. Bueno, nada, despegó la nave realmente. Y bueno, ahí era un momento extraordinario, bellísimo. Tengo una pregunta desde la curiosidad, que es que en toda esta etapa, vos como manager de la banda, si cambió tu relación con la música de ellos. ¿Con la música de ellos? Claro, porque vos conectás primero musicalmente con ellos. Si hay algo de trabajar para la banda, ¿qué afecta a lo musical? No, al contrario. Al contrario, fue como, o sea, lo que nació desde lo musical fue como, eso siempre existió, y por eso que para mí es como algo bellísimo haber podido formar parte del proyecto y haber generado esa parte de mi laburo con la propuesta. Después, o sea, fui manager de otros proyectos con los que algunos conectaba más de lo musical, con otros conectaba mucho más desde lo que era el laburo que encarábamos de una producción o de una apuesta, como Proyecto Gómez Casa. Es decir, podemos hacer lo que querramos. O sea, literalmente podemos hacer lo que queremos, ¿viste? Fraccionemos un escenario, no sé, hagamos algo con muestras de ADN, qué sé yo, que la gente se pinche y con la sangre hagamos algo, trabajemos braille. Y eso también fue como, ahí la situación empieza a cambiar a un nivel mucho más grande también, ¿no? Porque fue como, esto es extraordinario. Esto me gusta de verdad, ¿no? O sea, el estar fusionando lenguajes. Ahí me empiezo a correr un poco de la música como único lenguaje, si bien con los Morbo laburábamos mucho la parte de visuales, con Octaphonic también laburábamos otras partes de puestas, más rockera, luces, con Octaphonic. ¿Laburaste con Octaphonic? Sí, fui manager de Octaphonic un tiempo y también era un despelote. Fui manager de Eric Mandarina. Bueno, nada, proyectos que estaban en un momento donde... Que en un circuito son conocidos. En un circuito sí, total. Los conozco a todos. Total. Y con experiencias muy de laboratorio, digo. Octaphonic cantaba en inglés. Que era difícil. Tremendo, ¿no? Pero bueno, eso era para empezar a sincronizar en películas en cualquier lado. Con los Morbo y Mambo sincronizamos en una película de Hollywood. En un momento aterrizó eso, y era música de los Morbo y Mambo. Es verdad, la de Will Smith. La de Will Smith, claro. Sí. Y es que llega también de una manera muy loca, ¿no? Sí. O sea, nosotros teníamos un show, de golpe la producción estaba rodando en Argentina, dijo, vámonos de fiesta esta noche, aterrizan en el lugar donde teníamos el show y queremos ese soundtrack. Y No, de así. No, así. buenísimo. Así, y de golpe éramos parte de un soundtrack de una peli de Hollywood. Focus. ¿Cómo? Focus. Will Smith y Margot Robbie. Sí, y después sumaron otras. Están Los Espíritus también, está Miss Bolivia, no me acuerdo cuáles otras, pero había un par de bandas argentinas. Son bandas que entre el 2012 y el 2018 sonaron mucho. Y tocábamos mucho con esas bandas, y estábamos en un circuito donde era una emergencia súper interesante, ¿no? Porque no era el indie que estaba explotando o que estaba en una situación ahí, sino que era otra cosa, pero que se topaba con el indie, ¿no? Nosotros tocábamos con el Mató, digo, Compartían escenario. Sí, claro, eso sucedía todo el tiempo.
Y más siendo una banda instrumental, pero bueno, por otro lado tocábamos con Poseidótica, tocábamos con Sur Oculto, de Fórmica, o sea, era así, claro, ahora sí, Sí, aguante, aguante todo. sí, sí, esas bandas que es, para mí son como de, el que va a ver esas bandas, ahí tenés el espectador más fiel del mundo, ¿viste? Total, total. Sí, sí, los Pose, bueno, Sur Oculto, después de ver a Sur Oculto, o sea, hay un antes y un después, literal, que haya transitado esa experiencia. Creo que sentimos la muerte cerca. Sí, 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 sí. como escuchar de Rip. ¿Qué es esto? Claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, tenía eso. Y ahí, bueno, entro como en toda esa situación de management, de salir a tocar, de viajar. Empiezo a laburar con bandas de Chile, con bandas de Brasil. Aparecen los Macacobón de golpe, otra banda extraordinaria. Un trío de guitarra, bajo, batería, bellísimo, instrumental. Los Cómo asesinar a Felipe, jazz con fusiones de MC, ahí empieza a aparecer el hip hop, empieza a aparecer la música urbana, de nuevo esta situación del lenguaje fusionado, ¿no? Hablaste de eso, de como que con Proyecto Gómez Casa hacían como que amplías algo más que la música y lo visual, ¿no? O sea, Gómez nos daba la posibilidad del proyecto, eran tres músicos, o sea, tres músicos, y después teníamos una compañía de baile que serían 4 o 6, depende de los shows donde montábamos, porque la compañía lo que hacía era como ir alternando. Ya dejaba esta idea de ser de grupo musical, sino que pasaba a ser compañía, ¿no? Entonces Proyecto Gómez Casa estaba compuesto por músicos, bailarinas, iluminadores, arquitecto, productor, ¿viste? Entonces empezábamos ahí como a armar una situación que nos llevó a hacer unas demencias hermosas. Un día montamos un show que no era solamente el show, era pensar ya desde la composición. Creamos un espectáculo que se llama Construcción, y esa construcción era 2 simples de 3 tracks cada uno, que después había un sitio web que todavía está online, que donde vos entrás y podés construir a partir de loops desde el teclado de la compu distintos tracks. Esos tracks quedaban grabados en un servidor que nosotros los reutilizábamos en un show en vivo. Mientras todo eso pasaba, las bailarinas, los iluminadores en escena, con elementos no tradicionales. Era una obra ya, más de arte contemporáneo. Casi. Total, total. Había muchos lenguajes que eso también nos permitía como poder investigar más en esta posibilidad de decir, bueno, ¿cómo financiamos esto? Claro. No, entonces, de golpe, poder desarrollar un proyecto con un grupo musical, de base musical por lo menos, ¿no? Que era la compañía de Proyecto Gómez Casa, en un fondo que se abría para financiar arte y tecnología, de golpe decíamos, che, mirá, ojo, pará, nosotros acá tenemos esto para ir a laburar, ¿viste? Y mirá, estamos haciendo esto, ahí sí, uso de nuevas tecnologías, bueno, y así Proyecto Gómez Casa nos llevó como a esos lugares como bellísimos de mucha experimentación. Excelente. ¿Te parece que pasamos a la quinta canción? Por favor. Vamos a entrar en otro mood ahora. Ahí pasó Beirut, Elephant Gun, del 2006, Gulag Orchestra. ¿Por qué esta canción? Que veníamos en un viaje y giramos un poquito, creo, ¿no? Esta canción es como la pausa en el viaje para renacer desde otro lugar. Como tomar envión, ¿no? Sí, tomar envión, pero desde un lugar de es ahora. ¿No? Como, bueno, no te tomes el tiempo para el envión, que no sea muy largo el envión es ahora. Claro. 2000, o sea, esta canción la traigo, o sea, el disco es 2006, Beirut habrá llegado a mí como en el 2011, 2010, que era un momento donde estábamos viviendo una comunidad en Ciudad de Buenos Aires, donde recibíamos extranjeros y extranjeras que iban a hacer pasantías estudiantiles a la ciudad. Y en ese momento bajaba una música que era extraordinaria. Ahí descubro Bonobo, de Caribú, los proyectos, una cosa que era increíble. Aparece el drum and bass ahí, ¿no? Que un poco de ese dub que hablábamos de 60 BPM, de golpe me fui a 150 BPM, claro. ¿No? Como en la misma línea, pero sí. Le metí como 100 BPM arriba y salí a bailar eso. Bueno, y en esa época, en ese lugar, vivíamos en esta casa donde ahí conozco a mi compañera, conozco a Teté, bailando. En la casa
La casa estaba compuesta, éramos 5 locales, en los 5 locales había DJ, productor, diseñador gráfico, realizador audiovisual, digo, estábamos como en todo en ese mood, en ese momento también estaba la situación de Vivo Conectada, bueno, y recibíamos a estos turistas, extranjeros y extranjeras que iban a hacer estas pasantías estudiantiles, entonces pasábamos 4 o 6 meses, generábamos vínculos re lindos, y en este espacio teníamos un sótano, que en Ciudad de Buenos Aires no es muy común, los sótanos están en muy mal estado, suelen estar inundados, con humedad, problemas de electricidad, un montón de cosas. Bueno, en esta casa hermosa organizábamos una fiesta donde estos extranjeros y extranjeras que vivían en la casa atraían más extranjeros y extranjeras desde otras casas, y ahí llegaba esta música, ¿no? Apareció el world music como concepto. Aparece eso que era como, hasta ese momento era como, no entiendo, a ver, world music, ¿cuál sería nuestro world music? ¿Viste? Sí, y bueno, ahí me empiezo a conectar con un montón de cosas, Chancha Vía Circuito, Tremor, esa música que veíamos de posibilidad de exportación. Claro. ¿No? Y en esa situación yo entre el management, el laburo con los proyectos, empiezo a entrar un poco en esa situación, empiezo a laburar con otros proyectos, en algunos hacía booking, en algunos hacía management. Aparece toda esta paleta hermosa, aparece Beirut, que en el año 2016, en febrero de 2016, era el mes donde iban a nacer Rocco, el mes donde nació Rocco, mi primer hijo. Y yo me armo un playlist de música para el momento del nacimiento de él. Mirá. Entonces armo una playlist hermosa, que tiene mucho de esto que hemos escuchado, ¿no? LCD Sound System, digo, los Stone, Gorillaz, digo, mucha música que en ese momento me ponía en un lugar muy, muy hermoso. Y en el momento del nacimiento de Rocco pido permiso para poder escuchar ese playlist mientras él nacía, y en el momento que Rocco nace está sonando... No. El fan de Beirut. Claro, entonces, la canción queda marcada. Es una canción para siempre, es una canción que me gusta mucho, me gustaba mucho anteriormente también, digo, por algo también estaba en ese playlist, ¿no? Claro. Armar un playlist para que, bueno, a ver, casi una especie de ruleta, ¿no? De veamos a ver qué sucede, en qué momento nace. Sí. Con un track de Gorillaz, nace ¿Con qué nace? ¿Viste? Es la primera vez que escucho la idea de playlist nacimiento. Como... Playlist nacimiento fue como, bueno, a ver, esto un poco que hablábamos al principio también, ¿no? De, bueno, a ver qué se enmarca alrededor de esto. Claro. ¿No? Entre llantos, fuerzas, sí. luces y un montón de cosas al momento de un nacimiento. Rocco nace con esta canción y para mí es una canción que es para siempre. Claro. Esta canción es esa que fue como la primera de las que dije, bueno, esta canción, si tengo que elegir 5 canciones, esta canción está. Claro, Esta tiene que estar. Sí, esta canción tiene que estar, claro, sí. Y acá está Beirut. Hay algo muy lindo, porque recién pensaba, no sé cuánto de nosotros nacimos con música de fondo. Es muy probable que no. Es probable. Como llevar la música a lugares que no estamos pensando que pueden sonar, digamos, ¿no? Porque hay música hasta en velorios. Sí, total. Sí. Pero el nacimiento es la primera vez que alguien me dice, no, esto estaba sonando. Puede sonar música en este momento. Sí, fueron como... Yo creo que en ese momento estaba transicionando el deseo de paternar en un momento donde yo estaba trabajando mucho con los proyectos musicales, donde me encontraba viajando mucho, era todos los fines de semana. Yo en ese momento era manager, productor de 4 proyectos musicales que tocaban mucho, realmente. Y entonces me tenía a mí como de golpe circulando entre shows todos los fines de semana, en la semana en situaciones de sala de ensayo, de estudio cuando estábamos en grabación, acompañando en rondas de prensa, digo, un montón de cosas que suceden en proyectos de esto que estamos hablando. Y por otro lado, esta situación de paternar, ¿no? De paternar. Nosotros en diciembre de 2015, 2 años antes de que nazca Rocco, tomamos la decisión de irnos de la ciudad de Buenos Aires. O sea, yo soy porteño, 35 años viví en la ciudad. Desde el 2011 conocí a Tete, mi compañera, empezamos a viajar a Tandil y me empezó a gustar esa situación de, me siento muy cómodo, me siento muy libre, me siento como con ganas de un montón de cosas.
Y bueno, en concreto lo que me sucedió es que lo que más me seducía de la ciudad donde había nacido, donde me había criado, que era la nocturnidad, ya dejaba de seducirme y lo que tenía era ganas eso, de paternar, tenía ganas de Claro. estar con Rocco. Pero bueno, eso fue un proceso también que llevó un año. De hecho, nace Rocco, Rocco nace en febrero, en junio, julio nos venimos para Tandil. Quedamos instalados acá y yo estuve como un año y medio viajando a Buenos Aires, entre shows, entre laburos que tenía armados allá. Bueno, nada, había como muchos frentes abiertos y eso me llevó como un año y medio más o menos ir organizando para que esas cosas continúen, ¿no? Porque yo Claro. tenía muy claro de que trabajaba, o sea, era parte de proyectos que estaba laburando etapas de desarrollo, ¿no? O sea, entonces era como, bueno, yo formé parte de este desarrollo, no voy a saltar del barco, sino que, bueno, construyamos. Claro. Y ahí, nada, un proceso también como muy lindo de aprender a soltar, de soltar con mucho amor, de verdad, ¿no? Y empezar a presentar colegas para que puedan continuar el laburo que yo estaba haciendo o desde el lugar de ellos, ¿no? Sí, sí. Como Pero- pasar la posta. Sí, total. De ahí aparecen un montón de amigos, manager, colegas, gente con la que trabajábamos que empezaron a conectar con estos proyectos y siguió. Pero bueno, llegó el momento de tomar la decisión y decir, bueno, necesito cortar mis lazos con la ciudad de Buenos Aires y asentarme acá en Tandil porque yo lo que quiero es salir con el carrito a la base de la sierra, ¿viste? Claro. Y en ese plan. Y bueno, así es como llegamos a la ciudad. Y Beirut es algo que pudo haber sonado en toda esa transición. Total. O sea, sonó en ese nacimiento y después, bueno, vino durante un proceso. En ese momento, si me armo un playlist de ese momento, me acuerdo, viajábamos mucho con Nick Cave. Yo viajaba, Tremendo. venía con Dick Lazarus Dick de Nick Cave. Tenía una camioneta Ducato en ese momento, tipo una Traffic, que yo en Buenos Aires estaba entre ese laburo y con la camioneta producía, metía a veces algunos laburos, algunas cosas. Y en ese momento sonaba Dick Lazarus Dick de Nick Cave, sonaba el doble EP de Courtney Barnett, que me parece una obra extraordinaria. Sí. Ella me parece como muy hermosa. Con música igual más tranquila. O sea, Más tranquila, sí. Yo salía de la situación esa de la casa, de la situación de muchos colores y un montón de cosas, y mucha música, eso, el drum and bass en ese momento. Claro. Era un montonazo. Mucho estímulo, sí. Un montón, mucho bailar, mucho transpirar, mucho cariño, mucho amor, mucha amistad, un montón de cosas. Y bueno, viene como esa etapa como un poco más de entrar en situación de, bueno, empiezo a bajar un toque, me pongo un poco más tranquilo por momentos. Y bueno, ahí aparece eso, aparece Beirut, aparece Caribú, aparece Bonobo. Y es entrar también en ese baile, en ese disfrute, en ese trance que es extraordinario. Como que Tandil baja un poco los BPM. En mi caso me hizo bajar los BPM, pero por ahí que no sé si es Tandil. Fue el momento. Fue el momento, sí, recontra, fue el momento, porque fue tomar la decisión de, bueno, vamos a entrar en esta, y la música, el paisaje, un poco lo que hablábamos, ¿no? La sensación, el aroma, lo que ves, con quién te encontrás, con quién hablás, empezó a llevarme para ese lado. Aparece Taiko, aparece un montón de bandas hoy, Juana Aguirre. Me parece como Juana Aguirre, por favor. Búsquenla, merece un montón de cosas. Hay un montón de proyectos, pero sí, creo que empiezo a entrar como más en ese mood. Aparecen las máquinas en mí de golpe también, ¿no? O sea, en Avenida Tandil empiezan a aparecer las máquinas esas que estaban muy cercanas en los proyectos de los que había formado parte, el proyecto Gómez Casa, Octaphonic, Morbi Mambo. De golpe empiezan a aparecer en mi casa. Empiezo a liberar esos equipos de streaming que me habían quedado archivados en situación pandémica, donde de golpe empieza a explotar el teléfono. Queremos hacer streaming. Vos lo hiciste hace como 10 años. No, claro, sí. fue hace como 10 años que le digo, pero ya no estoy haciendo, estoy en Tandil, yo te agradezco un montón. No, Seba, por favor, no estoy. ¿Se acordaban igual? Sí, no, es que... ¿Dejaste ahí una marca? Sí, claro, no, es que yo sé que sucedió algo en ese momento. Apareció Fiverr en ese momento, nos quiso comprar el dominio. ¿En serio? Empiezan a aparecer cosas extraordinarias. Tremendo. Extraordinarias. Tengo una reunión con, políticos. O sea, Fiverr, claro, de Grupo Clarín. Bueno, Fiverr en ese momento nos quería comprar el dominio. Nosotros teníamos un dominio que era vivoconectado.com.
Entonces era para todo. Claro. Era para una radio, para un programa de Noticiero, televisión, para un noticiero, sí. digo, cualquier cosa, era vivoconectado.com, pero bueno, nosotros teníamos una estructura que era, y una comunidad. En ese momento había una comunidad, una red social creada con cerca de 35.000 usuarios y transmitíamos Molotov y habíamos armado una red con sitios que replicaban nuestro contenido. No era algo exclusivo de vivoconectado.com, sino que se lo dábamos a rock.com.ar, taringa.net, los principales sitios de tráfico a nivel latinoamericano tenían la señal nuestra y eso nos hacía explotar. Y a nosotros en un lugar bueno, a ver, charlemos, negociemos de otro lugar. Sí, sí, es como una visión de una internet que hoy cuesta imaginarla, que era una internet más del compartir, viste que en los 2000 estuvo mucho, ¿no? De la piratería, el compartir, ¿no? Como esto va a cambiar el mundo. Y después, bueno, ya pasó. Uno se la pone, pero en ese momento parecía que sí. Sí, ya pasó. Lo mejor de Internet ya pasó de alguna manera y no quiero sonar con esto como un vinagre, ¿no? Pero de alguna manera esa parte que como todo, creo, ¿no? Hay etapas de lab donde se va construyendo y junto con la construcción de los usos se construyen las reglas también, ¿no? Claro. Y esa situación del peer-to-peer, de estar compartiendo con un software música con alguien que está en Escocia 7 horas más tarde que yo, ¿viste? Pero tiene la compu prendida para que yo pueda descargar ese track de esa película, de ese disco en 128K, ¿viste? Y era un montón. Me parece que también eso nos hizo poder pensar en construir colectivamente. Claro. Eso fue una gran enseñanza, me parece, para esa época. De decir, esto se hace así. Y ahí aparecen conceptos como que para mí como muy, muy, muy fundamentales y necesarios, como el hackeo, por ejemplo, ¿no? O sea, yo hablo mucho del hackeo en mis laburos, en las clases, los talleres, para mí el hackeo no es el ir a robar una contraseña para revisar los mails a alguien, ¿no? Sino como romper esto de lo que está establecido, ¿no? Y tratar de romper lo establecido en lugar de, bueno, si esto funciona así y vos me querés vender el manual, bueno, veamos a ver qué pasa si le doy media vuelta, a ver a dónde me lleva, a qué lugar me da, y no para yo construir mi propio manual y venderlo, sino para dejarlo abierto. Soy de esa escuela y la mantengo, sé que a veces es como, parece vieja, tengo muy claro dentro de si existiese un manifiesto, como el RIP Remix Manifesto, que el pasado quiere controlar el futuro, o sea, no, estoy totalmente en contra de eso, pero sí me parece que con cosas del pasado podemos construir ese futuro a partir de entender qué estamos habitando, de qué manera lo estamos haciendo, cómo podemos romper eso, ¿no? Así lo hicieron acá, bueno, a ver cómo lo adapto acá, entendiendo el territorio, hay un montón de cosas que a veces se van más allá de la música. Hermoso. El manifiesto de Seba Carril podría ser ese. Un montonazo. Quiero verla ahora. Perfecto. Me parece un gran momento para que presentes. La yapa la presentamos y nos vamos escuchándola. Perfecto. O sea, la que nos falta es la yapa, ¿no? Exactamente. La yapa me parece... Son los Chemical Brothers. ¿Por qué? Los Chemical Brothers porque fue también como esta situación de libertad física y mental a través de la música, y me parecen como... Estoy pensando el término como para que no sea tan fundamentalista, pero me parece que las playlists pueden ser marcas temporales, ¿no? De lo que hacemos. Charlábamos al principio de que me encuentro hoy en mi playlist de me gustas, de la plataforma que utilizo para escuchar música, que está agarrada a un momento, ¿no? Por algo estaba escuchando esa música, por algo me llegaba esa música. Nos compartimos mucha música, con amigos, amigas, y formo parte del mejor grupo de WhatsApp de la historia, que es música con DJ y productores que me nutren todo el tiempo, comparten mucha música, descubro con ellos un montón. Y el playlist me parece que tiene eso, ¿no? Como una marca de alguna manera temporal del momento en el que estás transitando, lo que estás escuchando, ya sea para levantarte o para lo que sea, ¿no? Hablamos de un diario musical, ¿no? Hablamos de un diario musical. Mencionaste lo del diario musical y me parece que es hermoso, es un diario musical. Nada, podés ver el proceso de los últimos 6 meses, un año, de que vos estás ahí archivando música en un me gusta y podés detectar tu estado de ánimo o lo que estaba sucediendo en una relación, con una amistad, laboralmente, lo que sea. Y los Chemical Brothers me parece que a mí me han
a mí nada, de los Chemical Brothers, nada. Yo he podido con los Chemical Brothers entrar en un lugar de un baile extraordinario que me ha permitido liberarme de un montón de fantasmas que daban vueltas sobre la mirada ajena. Y me parece, entre el playlist y los Chemical Brothers, me parece que el playlist, ir dejando como, viste, hablamos, ¿no? De esos caramelos o el chocolate que dejaste en un cajón, o el vino, digo, lo que sea, que vas a abrir el cajón y sabes que está ahí. Bueno, en este playlist me gustaría dejar este tema como una especie de abrazo, ¿no? Y de decir, bueno, voy a hacer playlist donde sé que está ese tema que me abraza, me pone así. Excelente. Me parece la mejor presentación de una canción. Gracias. Gracias, Eva. Gracias, Nico. Nos vamos escuchando a los Chemical.